tardes a todos. Estamos dando inicio al primer conversatorio, ¿no?, de este ciclo de Nunca Más. Se llama Construyendo el Nunca Más, Verdad, Justicia y Reparación, Garantías de no repetición para una nueva Constitución. Este es un ciclo de 4 conversatorios de temáticas que engloban aspectos históricos, políticos, sociales, en torno a la memoria, la justicia, la reparación y los derechos humanos, temáticas que invitan, ¿no?, a la reflexión de nuestras comunidades, a la toma de conciencia y sobre todo temáticas que deben ser abordadas, ¿no?, en la escritura de la nueva Constitución, que garantice un nunca más por un lado, pero que por otro lado también promueva el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y por tanto el derecho a la reparación integral, ¿no? En ese contexto nos encontramos en el primer conversatorio, en donde vamos a hablar sobre el negacionismo, y para ello contamos con un panel privilegiado, ¿no? Nos acompaña Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos, premio del Consejo Internacional de la Paz. Nos acompaña Eduardo Morris, ¿verdad?, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de la región de Valparaíso. Y nos acompaña Gonzalo Pereira, abogado, ¿verdad?, y profesor de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo me llamo Eric Fuentes, voy a acompañarlos como moderador en esta instancia y nuestro formato de conversación tiene la siguiente dinámica, digamos. Se articula en torno a unas preguntas sobre las que cada panelista tiene 7 minutos para compartir y luego hay una ronda final de conversación, ¿no?, en donde vamos a ir recibiendo algunas preguntas del espacio para seguir profundizando sobre algunos puntos. Bien, entonces, en torno al primer momento, nuestra pregunta tiene que ver con las consecuencias sociales, ¿no?, de la violencia, de la represión político-estatal y, por tanto, cómo se entiende el negacionismo dentro de ese marco y qué dimensiones, ¿no?, del mismo operan, ¿no?, en una clave de memoria histórica de un país o de un pueblo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Alicia, por favor, tú tienes un micrófono allí al lado tuyo para que puedas compartir cómo abordar esa dimensión, ¿no? ¿Aló? Buenas tardes, agradecer la invitación y estoy un poquito nerviosa por primera vez en un foro presencial. Entonces no es lo mismo estar detrás de una cámara. Bueno, una de las cosas realmente trágicas, dramáticas, lo que es el negacionismo, cuando en nuestro país aún no hay verdad plena ni justicia total en los crímenes de la dictadura y se vuelven a repetir los crímenes de violación a derechos humanos en este gobierno. Como dice la palabra, el negacionismo es una expresión de odio. Lo anoté que se me olvidó un poco. Es una expresión de odio y crueldad hacia las víctimas y los familiares de la violación de derechos humanos. Por eso es tan repudiable, por eso se plantea de que esto tiene que tener sanción penal, porque cuando aún existen 900 detenidos y detenidas desaparecidas, cuando aún existen causas más de 1.500 abiertas en casos de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, este negacionismo, que parte incluso mucho antes, hay que recordar en una entrevista de Alejandro Foxil, en la revista Cara, el 2000, él alaba la actitud visionaria que tuvo Pinochet al cambio radical en lo económico en nuestro país. También cómo cambió los chilenos y que esta economía a él lo sitúa en uno de los presidentes destacados en este siglo. Por lo cual, eso es negacionismo cuando estamos hablando del 2000, que él fue canciller del gobierno de la Concertación, fue ministro del gobierno de la Concertación, fue presidente del Partido Demócrata Cristiano, y ya en ese momento estaba negando la tragedia que vivió este país, esta sociedad, y que aún seguimos en esto. Entonces, para nosotros, el negacionismo, aparte de la falta de justicia, que se suma hoy día en los crímenes de violación de derechos humanos hoy día, es más terrible aún,
Por lo cual para nosotros, en este hecho histórico, que tiene que ver con la nueva Constitución, y que también es histórico para esta sociedad, para el pueblo, pero también no debemos dejar de recordar que eso también tuvo sangre, encarcelamiento, que aún están presos, y la cantidad de mutilaciones fue el costo para llegar a esto. Por eso en esta Constitución tiene que dejar las herramientas en términos jurídicos, en la misma Constitución, la columna vertebral de la Constitución tiene que ser sobre el restricto respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, porque realmente no vamos a tener una sociedad sana, vamos a seguir con la herida abierta que en términos de la impunidad, porque hay que recordar que a las víctimas y los familiares de la dictadura nos volvieron a revictimizar cuando el presidente Piñera nos declara la guerra, cuando nuevamente saca a los militares a la calle, y jamás pensamos ver los tanques en las calles nuevamente, pero lo más trágico, jamás pensamos que nuevamente se iban a atrever a asesinar, a mutilar en forma premeditada y encarcelar a los jóvenes por esta protesta de derecho que tenemos de movilizarnos. Pero todo eso pasa por la doctrina de seguridad nacional que han mantenido los gobiernos estos 31 años, que es lo que dejó el dictador más sanguinario de América Latina, Pinochet. Esta doctrina de seguridad nacional es la que los convirtió de Pinochet hasta la fecha, somos el enemigo interno. Por lo menos, en ese sentido, han mantenido el envío militar a la Escuela de las Américas en Estados Unidos, en Georgia, que es donde se entregan los manuales de tortura, que es la que aplicó la DINA en tiempo de dictadura contra hombres, mujeres embarazadas, que aún no aparecen sus restos, hablamos casi de 10 compañeras, por lo cual el negacionismo tiene que ser cortado de raíz, y esto no tiene que ver ni con odio ni con venganza, tiene que ver con la esencia misma, reparadora de justicia, de verdad, y las garantías de no repetición. Por eso para nosotros es tan violento ver que Jorge Arancibia, una opción provocadora de negacionismo, de reivindicar la figura de Pinochet, no es al azar que se haya incorporado a la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente. Es una provocación. Y por eso no hay que bajar los brazos de seguir insistiendo, reclamando, exigiendo su salida de la comisión y apoyar en cuanto la demanda que él salga ahí, y también apoyar, que esto también es negacionismo, el pacto de silencio que hizo Ricardo Lago en cuanto en el informe de prisión política y tortura, al guardar el secreto de los victimarios. Eso es un pacto de silencio. Ningún gobierno se preocupó de las víctimas ni los familiares. Sin embargo, hoy día ni siquiera les da pudor Ricardo Lago hablando preocupado y protegiendo a las víctimas, lo cual es totalmente falso. Entonces, para nosotros el negacionismo es algo que no podemos, ni queremos, ni debemos permitir que avance, y por eso es tan importante este proyecto de ley de que sea sancionado penalmente a quien reivindique la tragedia doble que vivió este país, la de la dictadura y la de hoy día. No sé si me paso en el tiempo. Muchas gracias, Alicia. Eduardo. Sí, por supuesto. Ahí lo tienes al lado tuyo. ¿En el mismo asiento? En el mismo asiento, al lado tuyo. Sobre la misma pregunta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo, en primer lugar, antes de entrar en el tema directo del negacionismo y vinculado con otros antivalores que seguramente van a aflorar aquí, yo quisiera decir que este mes de septiembre no solamente es primavera, es alegría de un 4 de septiembre, un triunfo con Allende, cuando la esperanza y las utopías de nuestro pueblo eran
posible de materializarse. Nunca antes en nuestra sociedad había tal entusiasmo, tanta alegría cuando la cultura, la educación, la salud eran, si bien es cierto, no eran tan masivas, pero eran gratuitas y se tenía la esperanza que Chile avanzara realmente. También es dolor, es terrible pena, tristeza un 11 de septiembre. Y sigue el dolor el 23 de septiembre cuando asesinan a Pablo Neruda en su casa en Santiago. Y en Palermo, un 30 de septiembre, el brazo largo de la DINA, todavía no había CNI, pero de las instituciones represivas, mataron al general Carlos Prat y a su esposa Sonia Cuthbert. Tiene todos esos bemoles tristes, alegres, dolorosos, también de esperanza, que creo que no se han marchitado en el pueblo chileno. Y entrando en tema, el negacionismo creo que ha habido durante toda la historia de la humanidad. ¿Y saben por qué? Porque el negacionismo está vinculado al poder, está vinculado a los grupos poderosos que no quieren perder sus privilegios y usan métodos de todo tipo para acallar, para silenciar, para olvidar y para querer cambiar la historia de hechos que son irrefutables, de matanza, de exterminio, de aniquilamiento de seres humanos. No hay otra justificación para el negacionismo que mantener esos privilegios. Si nosotros pensamos un poquitito más allá de nuestro país, historiadores británicos o ingleses acuñaron el negacionismo y elaboraron una doctrina que negaba y que niega hasta el día de hoy el Holocausto, y exigen pruebas para decir que existió o no existió, pero ellos lo niegan, lo ocultan, lo tergiversan, lo relativizan y a última hora lo tratan de normalizar o naturalizar. Me parece que hay un negacionismo en diferentes niveles y esferas de la sociedad. Hay un negacionismo parlamentario, legislativo, hay un negacionismo mediático, político, y sobre todo uno que es muy difícil de captar, pero que ocurre, que es el negacionismo intersubjetivo entre los seres humanos, que se multiplica, yo diría, exponencialmente y asumen muchos que tales hechos en la historia de un país, de una sociedad, no han ocurrido. Y todo para mantener esta sociedad dividida en clases y que el grupo dominante o clase dominante siga con su fechoría, con sus avisos, con su explotación, su saqueo a la mayoría de la sociedad. El negacionismo parte cuestionando, pero está asociado al olvido, al silencio, a la mentira y a la impunidad. No es un fenómeno aislado de estos otros fenómenos que se dan en cualquier sociedad donde han ocurrido estos aniquilamientos, donde el genocidio es una práctica social y el aniquilamiento se emplea, se usa para un reordenamiento de las relaciones sociales.
Así ha ocurrido en América Latina en los años 60, 70, en Argentina, partiendo por Guatemala, pasando por Brasil, siguiendo por Uruguay, pasando por Argentina y llegando el año 73 a Chile. Entonces es un fenómeno difícil de combatir y los que lo sostienen, lo propagan, plantean también una disyuntiva y una posición que es bastante cuestionable. En Chile se ha pretendido legislar para sancionar el negacionismo y han surgido voces que dicen que estaría contra la libertad de expresión y de opinión. O sea, contraponen otro bien que es muy valorable, muy apreciado en cualquier sociedad que se considere auténticamente democrática, a una doctrina tan nefasta, tan perversa como es negar algo que es imposible y no se puede solicitar o exigir determinado. Es decir, como que en Alemania en la época del nazifascismo no hubo hornos crematorios. Yo voy a contar una experiencia personal. Yo estuve en el campo de concentración de Buchenwald, que está cerca de Leipzig y más cerca todavía de Weimar. Y los que saben un poco, han escuchado, fue la cuna de la República de Weimar, donde Goethe escribió uno de sus grandes poemas, que es Verten. Y en ese campo de concentración pasaron y aniquilaron a 300.000 seres humanos. Y están las pruebas testimoniales donde colgaban a las personas de un gancho como los animales en un matadero, y había un carnicero que su especialidad era destrozarle el cráneo de un solo golpe con ese bate inmenso a los que estaban ahí. Las paredes están manchadas de sangre, donde las mujeres de los oficiales de Buchenwald hacían pantalla para lámparas cuando los detenidos, los asesinados tenían tatuajes, le sacaban la piel. Esas son evidencias irrefutables, terribles, dramáticas por la que pasó la historia de Alemania con tanto prisionero pasando para Chile. Todos sabemos la crueldad, la inhumanidad, la indignidad con que trataron a jóvenes, a mujeres, que las tiraban asesinadas como a Lumi Videla a la puerta o a los jardines de la Embajada de Italia. Esa fue la hora de los hornos de nuestro país. No eran crematorios, pero era la hora de los hornos. Qué triste, qué dramático que alguien pueda negar que esos hechos nunca han ocurrido. A nosotros nos conmueve, nos remece, y cuando surgen estas tremendas doctrinas que no tienen que ver con ningún valor digno de propagarse en cualquier sociedad, nos laceran nuevamente en lo más íntimo, que nos llegan a estremecer, que nos llegan a llenar de dolor. Entonces, cualquier medida que se tome contra el negacionismo tiene que ser apoyada por nuestro pueblo, que hoy día, sobre todo los jóvenes, han abierto una posibilidad y un momento muy luminoso para realizar cambios que los que tenemos más edad luchamos tantos años, pero no tuvimos o la fortaleza o la sabiduría para poder materializarnos y conquistar el poder y realizar los cambios que nuestra sociedad, nuestro país necesitaba.
pero estos jóvenes que hoy día encabezaron la revuelta, el estallido, como quieran llamarle, creo que merecen el reconocimiento más grande porque hoy es una posibilidad única de cambiar. Impusieron una convención constitucional que no es una asamblea constituyente, que es el poder originario para elaborar una constitución, pero es lo más parecido que la fuerza y ese 80% de convencionales esperamos que puedan sacar adelante la mejor constitución para cambiar este país o para refundarlo en valores auténticamente democráticos, de dignidad, de esperanza de que esto puede cambiar. Gracias Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí, no, sí me di cuenta. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es importante lo que tú acabas de decir, precisamente porque le permite a Gonzalo compartir desde su experiencia como abogado, además, cómo puede abordar esta dimensión del negacionismo, y de ahí en adelante, en la segunda pregunta, quiero que profundices sobre eso mismo que ibas ahora a desarrollar, ¿ya? Gonzalo, por favor. ¿Aló? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradezco la invitación. No tengo claro todavía cómo fue que surgió. Alicia ahí me estaba contando, pero de todas maneras estoy muy contento de estar acá y compartir acá el podium, por así decirlo, con Eduardo y con Alicia. También agradezco, por supuesto, una gran amiga que es Nelly, la directora de este parque. A ver, yo voy a reformular un poco la pregunta para abordarlo de la perspectiva que a mí me corresponde, que es un poco distinta a la perspectiva de las vivencias de Alicia y de Eduardo, porque la perspectiva mía es más bien desde el punto de vista del derecho, ¿ya? Si reformulo la pregunta es sobre las consecuencias de la represión, mencionaste, yo lo cambiaría y diría las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, que es un concepto mucho más amplio, y la vinculación o la relación que tiene con esto el negacionismo, ¿ya? Aquí parto por contarles que el negacionismo como concepto no aparece y no está en ningún tratado internacional de derechos humanos, ¿ya? El negacionismo surge como una elaboración teórica que deriva, precisamente Eduardo ahí me ayudó, en Europa, y es de un paso previo, que fue el revisionismo histórico. Primero surgen unos historiadores que cuestionan la existencia del Holocausto, que es este genocidio que ocurre en Europa respecto principalmente judíos, pero también afectó a gitanos, homosexuales, comunistas. Entonces parte con un revisionismo, el revisionismo histórico, que era un debate entre historiadores, pero de ahí adelante surge una nueva tendencia que es el negacionismo, que es distinto, que es negar la existencia del hecho. ¿Por qué el matiz? Porque el revisionismo histórico no cuestiona la existencia del hecho, sino que le da una interpretación histórica distinta. Les doy un ejemplo que es muy bueno. Se discute todavía, si ustedes revisan, si hubo o no un genocidio respecto de turcos en relación con armenios. Murieron 1 millón de armenios a principios del siglo XX. Entonces hubo un juicio que fue muy connotado en Suiza y que la persona que estaba siendo acusada salió absuelta. ¿Por qué? Porque el juicio fue en que este historiador, él no negaba el hecho de la matanza, sino que él decía, eso no es genocidio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, el negacionismo ya es brutal, porque no niega la existencia ni hace una reinterpretación histórica, sino que niega la existencia del hecho, ¿ya? Es importante tener esto presente para lo que viene. Las consecuencias, teniendo presente que el negacionismo no existe en los tratados, pero sí hay mucho desarrollo en materia de derechos humanos en tratados y en la jurisprudencia, o sea, sentencias de tribunales internacionales. Y hasta hoy día está muy asentado que cualquier violación de derechos humanos trae como consecuencia la obligación del Estado de la reparación. Y esa reparación no es solamente una reparación individual de la víctima, sino que también hay una reparación colectiva. Y aquí aparecen otros conceptos de los cuales
no soy la persona más indicada, yo creo que muchos de los que están acá lo manejan mejor, que también tiene que ver con la historia, memoria histórica, memoria colectiva, que no son lo mismo y ahí también hay un desarrollo interesante. Entonces, la reparación. Ahora, también se ha reconocido que hay un derecho a la verdad. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de desapariciones en Guatemala, que señala hay un derecho a la verdad. Es decir, no solamente está la sanción de los culpables, la reparación de las víctimas, sino que también hay un derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió. Y junto con la verdad, el derecho a la no repetición. Entonces, si ustedes miran reparación, verdad, no repetición, y miramos lo que es el negacionismo, que es negar, justificar, negar, justificar, disminuir, y hay otras conductas, enaltecer, homenajear a los que son los culpables de cometer estos hechos. Todos estos actos, negar, disminuir, justificar, son la antítesis o lo contrario de la verdad y la no repetición. O sea, el acto del negacionismo lo que pretende es impedir la verdad. Y si se impide la verdad de lo que ocurrió, la consecuencia es que eso puede volver a ocurrir. Por lo tanto, por eso es que es importante que el negacionismo sea proscrito. No voy a llegar todavía, vamos a ver si sale más adelante las preguntas, porque ahí viene la pregunta ¿cómo? Yo escucho a Alicia, escucho a Eduardo, y yo creo que todos estamos de acuerdo, tiene que ser proscrito, el tema es cómo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido abordado esto? No está regulado en tratados internacionales, pero lo más relevante a nivel internacional es que esto se adoptó en una decisión del Consejo de Europa, o sea, dentro del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que no es lo mismo que Unión Europea. El Consejo de Europa es Europa en su más amplia extensión, incluye incluso Rusia, 47 estados, y la Unión Europea es un pacto económico que son 27 estados. Por lo tanto, en el Consejo de Europa se adoptó una decisión el año 2008 que promueve que los estados prohíban el negacionismo. Y allí habla de negar, disminuir, justificar, y también habla de enaltecer, ¿no es cierto?, a los que son victimarios en este tipo de actos. Eso es lo más relevante en el ámbito de una normativa internacional, porque le está diciendo a los estados adopten normas en este sentido. Ahora, en Europa se han adoptado normas de este tipo, en Alemania, en Austria, en Francia, en España. ¿Por qué? Porque todos estos países han vivido situaciones traumáticas. Entonces la pregunta es, ¿todos los países tienen normas que prohíben el negacionismo? Y la verdad es que no. E incluso aquí en Chile quizás no estaríamos hablando de negacionismo si es que no nos encontramos con, hay muchos ejemplos, una carretera austral que se llama Augusto Pinochet, o una escultura, una estatua de Merino en el Museo Naval, acá en Playa Ancha, o el nombre de la biblioteca de la Academia de Guerra, que se llama Augusto Pinochet, o la fotografía de Contreras en el Salón de Oficiales, en algunos regimientos, o un homenaje a Krasnov, ¿no es cierto?, o un busto en la comuna de Puerto Cisnes, un busto de Pinochet. O sea, no estaríamos hablando de esto si todos esos actos no existieran. Es decir, nos enfrentamos a que hay actos que efectivamente enaltecen a quienes fueron los responsables políticos y directos de violación a los derechos humanos. Entonces, esto se ha abordado en todos estos países con normativa. En cada uno de ellos se ha abordado de manera distinta. En ninguno es igual a otro. Y allí es donde va a tener que hacerse el debate en Chile, porque efectivamente, desde el punto de vista de la técnica jurídica, va a tener que tenerse el cuidado de que esto no colisione con otros derechos. Por ejemplo, como decía Eduardo, el derecho a la libertad de expresión. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba al principio, la diferencia entre negacionismo a revisionismo histórico. ¿Por qué? ¿Cómo lo han hecho y cómo lo han solucionado los países? Los países no solamente han creado la norma que dice se prohíbe negar, disminuir o justificar tales y tales hechos, que pueden ser los delitos de lesa humanidad, de genocidio o crímenes de guerra, o los delitos ocurridos en
tal o cual periodo histórico, pero lo que han hecho, de tal manera de evitar el choque con lo que es una opinión, es que se le agrega una frase final, que dice, de tal manera que estos actos inciten al odio, inciten a la violencia o perturben la paz. Solo Francia tiene el delito tipificado como un delito de actuación. Los otros son delito con consecuencia o delito de clima. En España se le habla, es un delito de clima, porque dice que estos actos, siempre que generen un clima de perturbación social que signifique discriminación respecto de. En Francia es simplemente el hecho se sanciona. Entonces, esos son los detalles que van a tener que verse en Chile. Ahora, la fotografía de Chile hoy en esto, lo acabo de revisar porque tenía la duda. Bueno, hay 3 proyectos hoy. Uno que presentó la senadora, no sé si era senadora o diputada cuando lo hizo, Isabel Allende, inmediatamente después del acto a Krasnov, que fue el 2011 en la Municipalidad de Providencia. Otro que presentó el diputado Tucapel Jiménez, y el último que presentó la diputada Carol Cariola. Ahora, ¿qué ha pasado con esos proyectos? El de Isabel Allende simplemente se presentó y no se tramitó nunca. El de Tucapel Jiménez se tramitó y el último trámite es del 2017. El de Carol Cariola, que está referido a la parte del victimario, es decir, que no existan nombres de calles, estatuas, homenajes, etcétera, es más específico, es distinto el proyecto de la diputada Carol Cariola. Se presentó el 2014 y se tramitó hasta el 2018. No hay avances después de eso. Y lo último es lo que se incorporó en uno de los reglamentos en la Convención Constituyente, que es mucho más amplio y también abre a mucha discusión porque desde la perspectiva de los abogados es curioso porque dice se sanciona toda acción u omisión. Bueno, esas cosas se tienen que afinar técnicamente después, pero si ustedes se fijan, no ha habido avance en el Congreso respecto de los proyectos que sancionan el negacionismo. O sea, están estancados. Eso hay que reactivarlo. Solamente para terminar, a propósito de lo que mencionó Eduardo. En Alemania se reconoce, y si ustedes miran la historia, miran documentales, la gran infraestructura carretera de Alemania se inició con Hitler. Antes de la guerra, una de las grandes cosas que se le reconocía a Hitler era el sistema de carreteras y de autopistas. Pero a nadie se le ocurriría que hoy día encontrar un gran cartel que diga carretera Adolfo Hitler. Entonces, eso es lo que, ¿cómo decirlo? Eso es lo que repugna en Chile, de que estemos a 30 años de haber retornado a la democracia y todavía existe una carretera que se llame Augusto Pinochet. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Alicia y Eduardo. Mira, a propósito de lo mismo que se estaba conversando ahora, la idea es precisamente, adivinaste ahí un poco la pauta, era conversar sobre los proyectos de ley que están, ¿no?, en el marco del negacionismo, pero principalmente atender efectivamente a propósito de lo que está pasando con la convención, ¿no?, la agresión, ¿no?, permanente a los constituyentes que apelaron, ¿no?, a la decisión de participación de Arancibia, ¿no?, y otros más, y el debate que generó toda esta situación. Precisamente el no avance de los proyectos de ley y entonces, por tanto, cuál es la acción, ¿no?, que debiera tener, ¿no?, el movimiento de derechos humanos, las agrupaciones de la sociedad civil en ese contexto, ¿no? Es decir, cómo hoy día avanzamos, ¿no?, en una política de verdad, en una política de reparación integral, en una política seria, ¿no?, de memoria, que por cierto incluye a los sitios, ¿no?, donde se vivió la represión de la dictadura, las violaciones de derechos humanos sistemáticas, y por tanto, cómo avanzamos como sociedad civil frente a una política que promueve el negacionismo, que promueve los discursos de odio y que por tanto promueve la violencia, ¿no? Bueno, yo primero quiero hablar del negacionismo en términos no en abstracto. Quiero llevarlo a los rostros de las víctimas que están en las pancartas, tanto detenidos desaparecidos como ejecutados políticos o las víctimas que sobrevivieron. También a sus familiares, el daño que permanentemente revictimizan cuando se dan beneficios carcelarios a los criminales en crímenes de lesa humanidad.
cuando hay crímenes alevosos y se le da pena remitida o la media prescripción, porque los gobiernos, el Estado, nunca asumieron la voluntad política para que en este país hubiera verdad, justicia plena y reparación integral. Por lo tanto, por eso me interesa en cuanto acá lo que significa el negacionismo, la tragedia permanente que vive esta sociedad chilena, porque no es un problema solamente de los familiares y las víctimas, es de esta sociedad, lo cual se repite en los crímenes. Violenta, como bien recordaba acá, cuando hay contemplanza, cuando se le rinde homenaje a Krasnov en la escuela militar, cuando se le va a rendir en Providencia homenaje a Krasnov, el ex alcalde de la B, y eso lo paró la gente, las agrupaciones, los familiares, la gente digna de este país que quiere verdad y justicia y que no es familiar ni víctima, pero tiene ese sentimiento. Y a raíz de esas presiones es que salen proyectos de ley, pero con una falta de respeto y compromiso increíble. Cuando Isabel Allende plantea esto, es lo que los pasó al inicio del segundo periodo de Michelle Bachelet. Cuando se presenta un proyecto de ley, incluso nosotros como agrupación, con nuestro equipo jurídico, Eduardo Contreras, nos reunimos con Burgos, que fue el primer ministro del Interior que tuvo Bachelet, donde iba a ser un proyecto de ley sobre degradar a los militares condenados en violación de derechos humanos. Resulta que fue un saludo a la bandera. Después, cuando insistimos y reclamamos, exigimos, denunciamos, aparece la señora Isabel Allende presentando un proyecto sobre la degradación de los militares. Hay una actitud irrespetuosa hacia los familiares, las víctimas y la sociedad de calmarnos, de presentar proyectos que saben que no los van a poner en tabla, que no se la van a jugar las bancadas para convertirla en ley. Creo que el que hubo más compromiso en el proyecto de ley del negacionismo fue la de Tucapel Jiménez. Aparte la Carol Cariola que presentó y que los demás no, como dice coloquialmente, no pescaron. Pero eso es lo que nosotros hemos vivido durante todos estos 30 años con todos los gobiernos. Y lo que se ha avanzado en el tema han sido gracias a las agrupaciones a nivel nacional, desde el norte a sur, el trabajo que por décadas se ha hecho y se ha avanzado en eso. Pero lamentablemente ningún gobierno ha tenido la voluntad política, el compromiso hacia los familiares, ni las víctimas, ni a una sociedad que realmente estos principios, si lo hubieran entregado la herramienta. ¿Cómo es posible que se plantee un plan nacional de derechos humanos y esté en la basura? ¿Cómo en ese mismo plan nacional iba una unidad de búsqueda de los detenidos, detenidas desaparecidas, y le dan con todas las parafernarias que hacen? Por eso hablo del irrespeto, de reírse del dolor de los familiares y las víctimas. A mí me interesa mucho humanizar, porque creo que los familiares hemos tenido mucho amor, mucho compromiso, mucha consecuencia, y nunca hemos tenido un sentimiento de odio, de venganza, de querer hacerlas por las nuestras. Hemos sido infinitamente respetuosas y respetuosas, por lo cual no lo hemos merecido lo que han hecho los gobiernos en esos temas. Entonces, estos proyectos de ley, cuando se habla del negacionismo, es cierto, los tratados internacionales no está contemplado, pero hay que decir que hay muchas cosas que están contempladas en los convenios y tratados internacionales y que aquí no lo aplican. Si hablamos del Estatuto de Roma, que ningún victimario puede tener beneficios carcelarios, porque ninguno ha tenido arrepentimiento, ninguno ha pedido perdón, es más, enaltecen los crímenes cometidos. El mismo Arancibia, el peor negacionista activo, que es ofensivo a la memoria de nuestros familiares, que enaltece la figura de Pinochet, lo reivindica donde va, y que relativiza muchas personas honorables que están ahí en convencionales, relativizan el tema y hablan, bueno, él tiene derecho, no podemos decir. No, por favor, si nadie le está negando el derecho que tiene democráticamente, que fue elegido como convencional.
pero él no tiene por derecho a estar en una comisión de derechos humanos, como él dice burlonamente, es un aporte. Mentira. Un criminal joven, si el Estado le da rehabilitación, se va a rehabilitar. Un cómplice de la dictadura por 17 años, edecán del peor dictador de América Latina, de la UDI, integrante de este gobierno que nuevamente violó los derechos humanos, ¿qué aporte va a hacer? Por eso digo, es una forma de provocar, de cómo puede perjudicar el trabajo en la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, para nosotros, esto de que la libertad de prensa, de expresión, ¿quién lo dice? La derecha. Cuando la derecha y usa toda la parafernalia comunicación de la que es dueña, cuando le duele algo, lo hace. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a decir, nosotros, los familiares y las víctimas, no solamente somos familiares y víctimas, somos hombres y mujeres que fuimos parte del gobierno de la Unidad Popular, la mayoría, muchos fuimos parte y resistentes para llegar a esta democracia pactada, que no fue el fin, y hemos sido aporte en forma permanente, porque hay una cosa que no pueden decir de los familiares ni las víctimas. Exigimos, pero somos propositivos, hemos hecho propuestas permanentes. ¿Cómo es posible que haya un proyecto de ley, interpretación al Código Penal en los artículos 93 y 103, que duerma más de 14 años en el Congreso, que ninguna bancada, y hablo de la concertación que llevan hartos años, Juan Busto, un destacado abogado socialista que se la jugó siendo abogado, después siendo diputado, por avanzar en este proyecto, y ahí duermen. Y ahí es responsabilidad del Estado, porque los parlamentarios, los legislativos, pueden presionar, así como presionaron cuando la Democracia Cristiana quedó afuera de la lista para la campaña anterior y quedaron todos sus candidatos afuera. Las bancadas se pusieron de acuerdo en unas horas y sacaron la ley y pudieron inscribirse de nuevo. De eso estamos hablando, del infinito desprecio a los familiares, a las víctimas y a toda persona que lucha porque en este país haya verdad, justicia plena en los crímenes de ayer y hoy día, porque esa es una sociedad garantizada de no repetición, por lo cual los argumentos, y creo que tenemos argumentos sólidos para decir, no es coartar la libertad de expresión. Nosotros vivimos 30 gobiernos con limitaciones de expresión, con limitaciones de los medios de comunicación que den a conocer las situaciones que viven, no solamente los familiares de las víctimas, sino que la gran mayoría de este país. Por lo cual, eso quería decir, porque aquí hay que ponerle rostro, alegría, tristeza, pero una fortaleza, porque pensamos más allá de nuestros dolores y de nuestra situación personal. Pensamos por una sociedad que es la que debemos seguir construyendo y tenemos esta gran esperanza, a pesar que fue sobre la cárcel, mutilaciones y muerte, de este proyecto que creemos que salga como salga, va a ser mucho superior a la pinochetista que tuvimos, fascista, y lograr avanzar en eso. Así que solamente eso. Muchas gracias, Alicia. Eduardo. Mira, escuchando a Gonzalo y a Alicia, sí, la verdad que uno cuesta, yo podría entrar de varios puntos de vista sobre el abstencionismo, como voy a tomar uno solo, como parte de una superestructura social que surge de una base económica o material, que crea esa superestructura social, crea el orden social, lo que nosotros denominamos sentido común, está impregnado por la clase dominante. Esa superestructura es un andamiaje jurídico, legal, carcelario, policial, que nace del modo de producción, en este caso del capitalismo salvaje o neoliberal. Y nosotros estamos abordando un producto de esa base o material que creó esa conciencia, esa forma de pensar.
y todo lo hace para mantener y para reproducir ese modo de producción. En la Constitución, si no se ataca eso, la base material, el modo de producción neoliberal, cuesta mucho cambiar porque la superestructura es generada por eso. Después hay una interacción entre la superestructura y la base. Perdonen que hable en términos más teóricos, pero así es la lucha y la vida en política. Entonces, lo que decía Gonzalo, que el negacionismo no está en ningún convenio, tratado o pacto de derechos humanos. Yo le pregunto a todos ustedes si han leído la Constitución pinochetista. En ninguna parte dice que la economía es neoliberal. No está el término neoliberal. Y nosotros hablamos de echar abajo el modelo neoliberal. No está. No aparece en ningún artículo, en ningún párrafo, en ningún capítulo de la Constitución del 80 o en la reforma del Lago. Pero es una creación doctrinaria, lo mismo que el negacionismo. Entonces hay que atacarlo también desde ese punto de vista, pero no es fácil. Nosotros tenemos un arma muy poderosa que es la palabra, que es el discurso, que es el relato, y a través de ese discurso, de ese relato, hacemos una práctica ideológica del tipo de sociedad que queremos construir. Está todo ligado, todo ligado. Entonces, es muy difícil. Yo entiendo que la impunidad tiene rostro, la mentira tiene rostro, el silencio impuesto también es rostro. Son todas construcciones sociales, no son hongos o callampas que surgen así. Nosotros construimos la memoria histórica y a través de la memoria histórica establecemos la verdad. Y a través de la verdad podemos exigir justicia, y con justicia impedimos la maldita impunidad. Entonces, tenemos que dar una pelea, porque ellos son muy ingeniosos teórica y doctrinariamente, y hay que también combatirlo en ese plano. Yo entiendo a la Alicia que hay que ponerle rostro, todo esto, pero ya lo ha dicho ella misma, ya nosotros ni siquiera estamos en esta lucha por nuestros familiares ejecutados, hechos desaparecer, prisioneros, torturados, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya no estamos en esa. En algunos casos se han obtenido sentencias condenatorias, se han cerrado las causas, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los familiares están en la misma pelea, porque este es un asunto de la sociedad chilena, no es un asunto particular de los familiares de nosotros. Nosotros aguantamos la pena, el dolor, todo lo que sucedió con nosotros, con nuestra familia, pero estamos pensando en las futuras generaciones. Y nos gustaría ser más elocuentes para sensibilizar a la mayoría de esta sociedad, que no se deje arrastrar ni por la mentira, ni por el olvido, ni por la impunidad, ni por el negacionismo. Hay que ponerle un muro de contención. A mí, en la audiencia que tuve en la convención, en la subconvención de verdad histórica, justicia, reparación y garantía de no repetición de un aniquilamiento, exterminio, que es el genocidio, planteamos medidas concretas, aparte de la degradación de los que están condenados por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, que sean degradados, no se les llame nunca más general, coronel en retiro,
que vuelvan al estado de ciudadanos, de seres civiles, que todo lo que le entregó la institución armada le sea retirado. Mire, yo conté un caso de William Russell de Canadá, que él mató, asesinó, violó a 2 subalternas, un coronel de la Fuerza Aérea, y cometió un delito de derechos humanos, de lesa humanidad. Le quitaron el jeep, los uniformes, las condecoraciones, las piochas, todo, y se lo incineraron. Lo borraron de la lista o del registro de la institución armada a la que pertenecía, como que nunca había pasado por ella. Entonces hay que levantar un muro. Cuando uno plantea esto, sabe, no, es que eso es muy duro, que eso no. Incluso estaban dispuestos a quitarle la tremenda pensión que le correspondía a ese coronel canadiense. Y al final le dejaron porque se afectaba a la familia y no era responsable de lo que había hecho ese jefe de familia, maldito jefe. Pero aquí en Chile existe no pocos que salen al paso, que se oponen a nivel mediático, a nivel legislativo y sobre todo político. Y uno mira, observa, escucha y se espanta y pocos se dan cuenta. En la Convención Constitucional, escuchando a Luis Mayol, que fue ministro de Agricultura del gobierno de Piñera, él plantea y critica a la Convención Constitucional, que está preocupada de cosas subalternas que no le corresponden, y lo interesante es cuándo se va a preocupar de la distribución del poder. Es que eso le interesa a la burguesía, a la clase dominante, distribuir el poder, la fuerza y la violencia organizada de esa clase para mantener ese poder, para reproducirlo y para reprimir a quienes lo desafían o quieren cambiarlo por lo injusto, por lo depredador que es de la naturaleza, por lo que significa violar permanentemente la dignidad humana. Entonces, pero a ellos les interesa eso. Una constitución que no ponga en el centro al ser humano con todos sus derechos en convenciones, tratados, convenios, pactos, resoluciones de tribunales de derechos humanos que reconocen nuevos derechos, porque los derechos humanos no son estáticos. Hay que pensar en derechos humanos de la neurociencia, de la informática, que son un peligro. Dicen que los datos son el petróleo del futuro. Entonces habrá que proteger muchas cosas y van apareciendo nuevos derechos humanos. De todo eso hay que preocuparse. A nosotros ya nos tuvieron casi 50 años sin verdad y sin justicia. Hemos aguantado, nos han doblado, pero no nos han puesto de rodillas. Estamos aquí dispuestos a apoyar a quienes se empeñen en esta noble tarea que es cambiar este país. Que la dignidad alguna vez sea, como dice un refrán por ahí, sea costumbre. Entonces, el negacionismo es parte de todo ese andamiaje que la clase dominante trata de imponer al resto de la sociedad para amparar sus crímenes, sus genocidios, sus represiones, y lo ha hecho durante todo el tiempo y lo seguirá haciendo si ellos siguen en el poder. Entonces aquí la lucha es de derechos humanos, forma parte de la política. Por lo demás, ningún modelo económico se impone por sí mismo, sino a través de la política. Y eso es fundamental, poder entender que solamente a través de la política podemos cambiar este país y podemos
y la Constitución, yo no lo digo en todos lados, pero lo voy a decir aquí, cualquier Constitución, la más avanzada, no cambia la realidad de un país, solamente establece el marco jurídico en que puede cambiarse esa realidad. ¿Quién la cambia? Es el pueblo, son los trabajadores, los jóvenes, las feministas, los pueblos originarios, la diversidad sexual, los medioambientalistas que son reprimidos en ese marco jurídico. Solamente un pueblo organizado, un pueblo políticamente que entiende que el poder en sus manos le permite, amparado por ese marco jurídico, hacer los cambios estructurales y profundos que tanto anhela y que tanto se han postergado. Yo quiero decir esto en el marco del negacionismo porque creo que es bueno entender el contexto más general. No es que las cosas particulares o muy específicas no tengan importancia, pero si no nos atenemos a las cosas esenciales, nosotros solamente haremos cambios que son parches, y los parches mitigan pero no resuelven. Una aspirina solamente atiende el síntoma, pero no la enfermedad. Y aquí hay que ir al fondo. Y perdonen que yo sea así tan efusivo, pero creo que alguna vez, por lo menos aquí hay jóvenes de la revuelta, del estallido, que lo han entendido y han sido. Y yo le voy a decir a la compañera Alicia, dice, nosotros nunca hemos sido irrespetuosos. Yo creo que hay que ser irrespetuosos en el buen sentido. Nosotros no podemos respetar una sociedad que nos martiriza, que nos explota, que nos aliena, que nos tiene sumidos en la miseria. No solamente, no hablo de miseria monetaria, económica, sino que la miseria moral, ética, que inunda este país. Aquí al ser humano lo han transformado en optimizador de utilidades del capital neoliberal, que es el capital financiero. Y si no entendemos eso, no es solidario, es individualista, personalista, que interactúa en sociedad, pero en su propio beneficio, porque la gran mayoría, en eso el neoliberalismo, el capitalismo salvaje es experto, y por eso se han mantenido varios siglos en el poder, dividir, mantenerse, transformar al ser humano al servicio de ellos y no la economía al servicio del ser humano, que pueda satisfacer las crecientes necesidades materiales y espirituales de lo que llamamos y todo lo que somos nosotros seres humanos. Perdona que... No te preocupes. Gracias, Eduardo. Disculpa, solamente aclarar, cuando yo hablo de irrespetuoso, Sí. hablo de respetamos los fallos. No Sí. estoy hablando porque hay que... pero es importante aclararlo, respetar los fallos que lo han dado a pesar que no lo Sí. gustan. A eso hablo, lo de Sí, se respetuoso entendió. que hemos sido. Sí. Sí. ¿Aló? Eric, ¿me puedes precisar la pregunta, esta segunda parte? Sí, estábamos hablando del proyecto de ley, ¿no? Y ¿Ya? cómo no habían respondido después de tantos proyectos que se han presentado, ¿no? Cómo han respondido todavía, ¿no? La necesidad de normar el comportamiento, Ya. ¿no? Y por tanto también la violencia. A ver, yo comparto y me siento plenamente identificado con lo que dijo Alicia. O sea, si esto no ha avanzado es simplemente falta de voluntad política. Esto no tiene mayor complejidad técnica. No se trata de un proyecto de ley que sea de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que siempre se dice no se pueden presentar proyectos porque eso es iniciativa del Poder Ejecutivo porque implica gasto público. Los 3 proyectos fueron presentados por parlamentarios y el que no avancen es simplemente falta de voluntad política. No hay ninguna otra explicación. El de Isabel Allende simplemente se presentó. Los otros 2
han tenido avances y la verdad es que son complementarios. El de Carol Cariola es bien interesante porque el de Carol Cariola lo aborda desde el punto de vista del uso de fondos públicos para realizar este tipo de actos. Entonces, y los dos avanzaron, no quedaron estancados, avanzaron 4 años cada uno. Por lo tanto, es posible que esto se pueda retomar. Y ahí, sin duda que es importante la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos de reactivar esto políticamente, si no hay otra explicación. Como digo, técnicamente no tiene mayor complejidad, ni siquiera con esta colisión con la libertad de expresión, porque no colisiona con la libertad de expresión. Y ahí es donde tú me quieres preguntar algo. Sí, te iba a decir, y el proyecto de la educación, ¿no? Cuando se promueven los derechos humanos, ¿no? Desde los primeros ciclos, que también está detenida, ¿no? O sea, como hay una serie de iniciativas, ¿no? Bueno, hay un montón de proyectos detenidos, no los conozco todos, pero son estos proyectos que no avanzan es porque no está dentro de la prioridad política. Oye, les recuerdo de que si llegamos a una situación de Pinochet detenido en Londres, fue por la presión de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos, si no, no hubiera pasado nada. Si no hubieran habido acciones judiciales, no hubiera pasado nada con Pinochet, hubiera terminado su periodo tranquilo como senador. Entonces, efectivamente, aquí lo que hay que hacer es, yo no voy a dar recetas, o sea, hay una historia de lucha de las organizaciones de derechos humanos, pero es la falta de voluntad política. Yo quiero aprovechar y dar 2 ejemplos de por qué. Miren, que estas son 2 cosas interesantes que encontré. Les quiero mostrar, por ejemplo, cómo lo reguló esto Argentina, que Argentina sacó una ley, pero además dictaron un acto administrativo en un Ministerio de Seguridad el 2011, una resolución, es un decreto, una resolución, y a raíz de esto yo pensaba, incluso en Chile se podría, porque nuestra Constitución dice solo son materia de ley, por lo tanto, eso es materia de ley, todo el resto está dentro de la potestad reglamentaria del presidente. ¿Qué es lo que reguló Argentina mediante una resolución? Dice, prohibición, instruye la adecuación de todo acto administrativo, reglamento y práctica a fin de prohibir la realización de honores, homenajes y o actos de reconocimiento a personas vivas o fallecidas que hubieran sido formalmente acusadas y o condenadas por haber cometido delitos de lesa humanidad, delitos contra el orden democrático o la seguridad de la nación u otros delitos cometidos con ocasión de su función, o valiéndose de ella, o de su condición militar o policial, incluso cuando lo hubieran hecho obedeciendo órdenes superiores, o cuando hubieran hecho apología de los mismos, o los hubieran reivindicado en forma pública, o hubieran ocupado puestos políticos o administrativos de cualquier nivel de la administración en cualquiera de los poderes del Estado, valiéndose de la usurpación ilegítima del poder. Yo leo esto y digo, ojalá existiera una norma así para Chile. Y lo segundo es que respecto de la colisión con la libertad de expresión. La libertad de expresión aparece en todos los tratados de derechos humanos de carácter general, pero en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Chile es parte de ese tratado, que es del año 66. Este pacto además incorpora, a propósito de la libertad de expresión, un mandato de prohibición de la apología del odio. Cualquier acto de estos negacionismo no puede decir que es una apología del odio, un homenaje a Krasnov condenado a más de 200 años por la cantidad de crímenes que cometió, que dice, cuando incite a la discriminación contra ciertos grupos, a la creación de un ambiente hostil o a la violencia, se justifica la restricción a la libertad de expresión. Por lo tanto, la verdad es que no es, o es muy fácil o no va a haber una colisión con la libertad de expresión si es que se tipifica una prohibición del negacionismo o incluso si se llegara a crear un delito. El delito significa con pena de privación de libertad. Por lo tanto, concluyo. Yo creo que están las herramientas, hay suficiente material, técnicamente no es complejo para que en Chile efectivamente esto se regule. Y hago una aclaración final, cuando yo digo que no está en tratados internacionales, no estoy diciendo que no sea posible. Al contrario, la evolución que se ha hecho en el ámbito de los derechos humanos no solamente viene de los tratados, sino que también viene de la jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos. Entonces, y es por eso que hoy día el delito de negacionismo
está tipificado en más de 10 países, que tiene la característica de Chile, de haber vivido situaciones traumáticas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Muchas gracias a todas y a todos por su respuesta. Vamos a abrir la palabra a 3 preguntas, de manera de que los participantes de este espacio puedan consultar brevemente a los expositores sobre algún aspecto que quieran abordar. Por favor. Gonzalo Pereira. ¿En qué universidad fue formado usted, por favor? Disculpe. Universidad Católica Valparaíso. Hasta ahí llegamos. Muy interesante todo, he aprendido mucho. Yo no, sí, tengo buena voz. ¿Me escuchan todos? Ah, ya. Bueno, yo no tengo nadie detenido ni desaparecido, ¿ya? Yo he sido invitada y he ido a otros actos que han hecho este grupo de ustedes. Lo hicieron en el teatro que tiene aquí el Centro Cultural. ¿Se acuerdan? ¿Año pasado, antepasado? ¿Me pueden contestar o estoy equivocada? Sí. Disculpe, Claro. tenemos que formular una pregunta. Sí, ¿Sí? no, yo quiero dar una opinión, no les voy a preguntar nada, quiero dar mi parecer. Yo creo que el señor Morris he aprendido mucho y creo que es necesario. Aquí habemos 15, 20 personas con todos ustedes, los panelistas, los organizadores y todo eso. Un público muy pequeñito para el tremendo tema que estamos tratando, ¿no es así? Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera ampliar al público en que lleguemos con temas como estos? No tan cerraditos, que son estupendos, pero para educar al resto de la gente. Yo abogo como mujer, a quien le dije recién que era la mujer del traje gris, porque creo que es muy importante las dueñas de casa, las mujeres del traje gris y todo eso, Alicia o cualquiera que antes estaban tranquilas en su casa viviendo o trabajando en algo común y corriente como trabajaba yo, pero tuvieron que revestirse de un cuerpo distinto para salir a enfrentar este negacionismo y toda la maldad que hemos vivido. Me llama la atención que todavía se asombran de todo lo que hace la derecha y toda esta gente. A mí no me causa ningún asombro porque está en su naturaleza, como la naturaleza del escorpión. ¿Conocen el cuentito del Oriente en que atraviesa a la ranita lo atraviesa en el charco y él al final igual le clava el agujón, ¿no es cierto? Está en la naturaleza de la derecha eso. Y el señor Morris, tal vez por su apellido, que es muy inglés, tiene que tener un conocimiento más de lo que ha significado la cultura que traemos de Europa, ¿no es verdad? Ninguna. En todas las partes donde yo voy, inmediatamente se saca todo lo europeo. Es un poco la base que tenemos, es bastante, pero jamás el comportamiento de sociedad que han tenido los pueblos originarios. Y al único que escuché hace poco tiempo atrás fue al señor Noam Chomsky, que dice que esta civilización, esta cultura de muerte que hemos creado, la van a salvar los pueblos originarios. No sé, a lo mejor Eduardo Fuentes se llama usted. Eric. ¿Y por qué le dije Eduardo Fuentes? Por el tontón de Mentiras Verdaderas. Ya. Entonces, Fuentes, ¿qué pasa? Que de alguna manera nosotros tenemos que rescatar esos valores, como era la familia en los pueblos originarios. Que un niño no solo lo criaba el papá y la mamá directos, biológicos, sino que toda la tribu, todo el entorno. Ahora tenemos las tribus más grandes, pero de todas maneras hemos descuidado mucho a las generaciones venideras, a toda la descendencia nuestra. Le agradecemos su palabra. No he Mire, terminado todavía, Eduardo. Sí, nosotros somos tan importantes como los sí, panelistas. Yo me fijé que todo el tiempo usted Sí. siempre miró a los otros Sí. y ellos hablaban siempre a usted. Nosotros somos parte Sí, importante porque somos los que entregamos la energía para cambiar este No, país. Totalmente, ¿No es cierto? totalmente de acuerdo. Déjeme Perfecto. decirle una sola palabra. A propósito de la convocatoria, primero decirle que esto tiene un aforo limitado por el contexto pandémico, ¿ya? Y lo segundo, que esto está siendo grabado porque después va a ser transmitido por las redes sociales del parque, por tanto va a llegar a más de 15.000 personas por lo menos por... Seguimos haciéndole el juego a la gente de que no sea presencial, no sea esto, no sea lo otro.
está bien. Bueno, respeto su palabra, está bien. Está bien. Mire, hay otra pregunta. Sí, por favor. Sobre estas organizaciones que hemos trabajado, hemos estado siempre. Sobre estas organizaciones a las que pertenezco yo también, de ejecutados y detenidos desaparecidos, como dice Alicia, primero buscamos a nuestros muertos. Después luchamos por la justicia, por la verdad, y creo que el negacionismo en nuestro país viene de que Chile es Chile, empezando por la muerte de tantos indígenas en el sur de Chile, que recién hay películas, documentales que cuentan de cómo fueron asesinados los Selma, las culturas que les pagaban cuando llevaban una oreja, y eso no sale en ningún texto de estudio de los niños. Y eso es un negacionismo, porque como que Chile se ha fundado en una democracia perfecta. Y cuando la gente le aprieta el bolsillo a los dueños del poder, ahí sale, tenemos aquí una avenida con el nombre de un presidente al que queremos cambiar, porque es un presidente asesino. En su gobierno Pedro Montt, en su gobierno fue la matanza de Iquique. Entonces el negacionismo existe, y nosotros, con la tragedia del golpe de Estado, hemos tenido esto, un micrófono, hemos tenido prensa mundial, lo que antes no teníamos. Entonces hoy día tuvimos en ese aspecto, nosotros hemos tenido la ayuda de la prensa y de los derechos humanos de todo el mundo. Entonces yo creo que ahora es el momento en que todo vuelva para atrás, en que se hable del Chile como es, no de ese Chile donde se iba a instalar el comunismo y a los niños se los iba a comer. Hasta ahora esa cuestión es como lo que están haciendo los de la derecha, de nuevo estar jodiendo con que vamos a caer en las manos del comunismo. Oye, por favor, ¿hasta cuándo? Y yo creo que eso tenemos que abrir de una vez por todas las ventanas para que no le tengamos miedo al comunismo, si el capitalismo es peor, si las Fuerzas Armadas son las que han dejado la escoba durante todas las... y la Armada chilena, que derrotó a un Estado, a un presidente, que derrotó a las Fuerzas Armadas chilenas, al ejército chileno, que dice que nunca ha sido vencido. Sí, fue vencido. Entonces, tenemos que exigir que los textos de estudio incluyan el golpe de Estado, incluyan las matanzas, porque como eso no se lee, los niños no lo leen, creen que este país realmente es una taza de leche a nivel mundial y que estamos súper bien económicamente y todo. Eso. Muchas gracias. ¿Hay otra palabra? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, ahí sí, ahí está. Interesante, buenas tardes. Soy Bruno Lavín, soy pensionado, fui dirigente de los obreros municipales y llevo ya 4 años pensionado por una renta vitalicia y di una dura pelea. Pertenezco al Partido Comunista, ya cumplí 50 años ahí. No fui detenido ni torturado, nada de eso, pero he estado tratando de estar un poco en esa pelea y ha sido muy difícil, muy difícil. Muy interesante todo lo que han dicho y me parece bien eso que se difunda, porque en realidad la importancia que tiene todo lo que ustedes han hablado aquí tiene que difundirse. Mi partido tiene que conocerlo. Debiera haber estado aquí mucha más gente, pero por lo mismo que significa todo esto, la pandemia y todo. Bueno, yo quería decirle además que la estructura económica mundial ahora está yendo como mucho más rápido en muchas cosas, porque por ejemplo ya el neoliberalismo no es el mismo que partió. Ahora está el neoliberalismo autoritario. Del punto de vista del trabajador, el capital financiero, los grandes capitales, tienen una depredación en que necesitan
estrujar más todavía, tener una mayor plusvalía a través de seguir reduciendo la vida, digamos, del trabajador, digamos, seguir, digamos, disminuyendo, ¿no es cierto?, para poder mantener su ganancia. Ahora, lo otro, estamos en un proceso de extremada importancia aquí en Chile que se le ha tratado de minimizar, y que es el desarrollo de los movimientos de los trabajadores, que son los que llevan en realidad, que es, digamos, el factor determinante. Ahora, en momentos puede ser otro sector que pase a ser importante, ¿no es cierto?, pero en el fondo es el trabajador el que crea la plusvalía y el que va creando el capital también. Entonces, a nivel internacional, está pasando lo que dijo Fidel muchos años atrás, y se está ahora en un proceso de correlación, digamos, por la hegemonía mundial del poder, ¿no es cierto? Lo que pasa en Afganistán es algo muy extraño, porque Estados Unidos no se salió de ahí porque sí nomás. Entonces tiene una mirada hacia la América Latina. Y me preocupa a veces que no vaya a ser que lo que están haciendo allá lo empiecen a hacer ahora aquí en la América Latina. Entonces hay que estar muy atento a eso y también ir mostrando y dando la pelea. Eso no, para no. Gracias. Muchas gracias. Oiga, miren, nosotros como institución, sí, perdón. Quiero contestarle. Perdón. ¿Qué cosa? Como fui aludido, quiero decirle a la compañera lo que dijo. Pero con dos frases. Ya, mira, yo le pedí la palabra como me aludieron ahí con... No, yo no estoy moderando, así que... Es que tiene que hablar él ahora. Por favor, Puedo agregarle una cosita porque él sabe mucho, entonces nos puede aclarar algo. Yo abogo, sin tener todos los antecedentes que tienen ustedes, menos los del señor abogado, yo creo que nos hace falta la psicología política aquí en Chile. Nosotros estamos actuando hace muchos años como reaccionarios y se supone que la gente de izquierda o que somos progresistas o como se llame, porque a todos le ponemos cartelito sin siquiera interiorizarlo. Tenemos que ser de vanguardia, tenemos que promover cosas, pero no promovemos nada, estamos respondiendo, reaccionando a los estímulos que nos llegan por todos lados y actuamos que hablamos como en la tele, el insumo, esto, el otro, lo demás allá, y llegada la hora de los que hubo, claro, usted me dice que el aforo es pequeño, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, el sábado pasado se hizo un cabildo en una toma, acá arriba, en el cerro Yungay. Éramos como 50 personas a pleno sol, precioso, con una vista hermosa, con la gente decidida a que no les quiten ese lugar, igual como se hizo acá, cuando se defendió para que esto no fuera conjunto para vivir, para la inmobiliaria, sino que un centro cultural, como ahora lo están pidiendo incluso como patrimonio. Entonces, de alguna manera tenemos que ver eso. ¿Por qué nosotros, los chilenos, si ustedes dicen, sacan a Fidel Castro, que vino acá y dijo que esto iba a pasar y todo eso? Fidel, yo encuentro que la embarró también, soy mujer. Yo creo que habría que respetar el orden de cómo fue el evento creado. Cuando estuvo Fidel de visita, usted no había nacido todavía, estuvo más de un mes, con una oposición a todo nivel que había, en todo el mundo. ¿Qué pasó? Él pensó que a lo mejor nuestros varones eran como nos decía la maestra. Nada. Aquí no tenemos esa estructura para salir a... Hay otra forma. Entonces, ¿cómo nosotros, ustedes que son los expertos, pueden analizar? no, sí está bien. Miren. No, sí, es que, perdón, ¿sabe qué? Sí, está bien, bueno, está bien. Está bien. Sí, Para el señor Morris, que sabe mucho, para el señor abogado y la señora Alicia, que respondan o por lo menos pensar qué significa el comportamiento que tenemos nosotros y seguimos sufriendo. ¿Cómo permitimos que se le pusiera al país zona de sacrificio? ¿O cómo permitimos otro? Necesitamos, ahora que estamos trabajando en esta convención, impecabilidad en el idioma. Tal como lo dice, yo creo que el señor Morris lo conoce, sí, desplegando dolor. está bien. El poder de la palabra. La memoria, nuestra memoria no es como la memoria del computador, es
le agradecemos su opinión. Mire, el panel tiene la finalidad, este panel tiene la finalidad de pensar el negacionismo precisamente para proponer, ¿no?, en el marco del proceso de cambio que vive Chile, una mirada y un camino, ¿verdad?, en torno a precisamente del rol que cumple un sitio de memoria como este y otros, ¿no?, en función de esos desafíos que usted plantea. Entonces, la educación y la cultura forman parte de mecanismos, ¿no?, con los cuales podemos construir, ¿no?, procesos, ¿no?, donde la verdad, la justicia se vuelven asibles, ¿no?, por la comunidad, ¿no?, y por tanto se vuelven valores vivos, ¿no?, que se reproducen, ¿no?, mediante programación, mediante procesos de difusión de obras artísticas, de procesos educativos, ¿verdad?, y que se dan en este tipo de espacios. Entonces, nosotros estamos proponiendo, dentro del marco de la discusión, un rol protagónico como institución, ¿no? Ahora, pueden haber otros caminos también, ¿no?, y las respuestas también pueden ser plurales, no van a ser únicas, ¿no? Pero eso es lo que nosotros podemos hacer, y en ese marco de discusión estamos, ¿no?, promoviendo un debate que en fraternidad intente responder a las interrogantes que genera el negacionismo, porque promueven precisamente la violencia verbal, física, ¿no?, y que vivimos hoy día en los diferentes espacios, ¿no?, de polarización que se encuentra el marco de la discusión convencional. Entonces, yo le diría eso, y que en definitiva estamos promoviendo estos debates y este ciclo en particular con la mirada puesta en, por un lado, no generar la repetición, pero por otro lado también promover una cultura de derecho humano, promover el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, a través de nuestras acciones. Entonces, yo le diría eso, y para no polemizar, digamos, cerraría, digamos, la sesión, ¿eh? Así que le agradezco, además Alicia también tiene que viajar a Santiago, así que le agradezco el tiempo, la deferencia, la paciencia también, para compartir con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.